Fórum, el valor del conocimiento. Hablemos de gravámenes a los movimientos financieros. En este caso, con un oficio que a nuestro entender es desacertado por parte de la administración tributaria. Veamos. Está grabada con 4 por 1000 asignación de acciones recibidas de una sucesión diana. No sabemos en este caso si es un error de interpretación de la administración o incluso es un error de redacción del oficio. Pero tratemos de entender un poco el tema para saber qué es lo que pasa y por qué dice la administración que se encuentra grabada la adquisición, mejor aún, la transmisión de las acciones a un sucesor con gravamen en los movimientos financieros. No tiene razón de ser. Verifiquemos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante oficio de agosto del 2014, indicó que si se presenta el hecho generador del gravamen en los movimientos financieros en la asignación de acciones como resultado de un proceso de sucesión. Pero analicemos las normas sobre gravamen en los movimientos financieros, su hecho generador, sus exenciones, y verifiquemos por qué la Administración de Impuestos dice esto. ¿Cuál es el hecho generador del gravamen a los movimientos financieros? El artículo 871 nos dice que el hecho generador del gravamen a los movimientos financieros lo constituye la realización de transacciones financieras mediante las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco de la República y los giros de cheques de gerencia. Obsérvese que el hecho generador nos habla de el movimiento de recursos, es dinero que se encuentre en cuentas corrientes, en cuentas de ahorro y en este tipo de depósitos. No nos está hablando de bienes que se transfieran de una persona a otra. Pero avancemos a ver qué es lo que sucede con la expresión de la DIAN. Se encuentran exentas del GMF, gravamen financieros, los traslados entre inversiones o portafolios que se realicen por parte de una sociedad comisionista de bolsa, una sociedad fiduciaria o una sociedad administradora de inversiones. El artículo 879 del Estatuto Tributario nos dice exenciones del gravamen al movimiento financiero, artículo que fue adicionado a la Ley 633 de 2000. Nos dice, se encuentran exentas del gravamen a los movimientos financieros los traslados que se realicen entre cuentas corrientes y o de ahorros y o de ahorro programado y o de ahorro contrato de tarjetas prepago abiertas o un mismo establecimiento de crédito, en un mismo establecimiento de crédito, en cooperativa con actividad financiera, en cooperativas de ahorro y crédito, comisionistas de bolsa y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o de economía solidaria, según el caso, a nombre de un mismo y único titular, así como los traslados entre inversiones o portafolios que se realicen por parte de una sociedad comisionista de bolsa, una sociedad fiduciaria o una sociedad administradora de inversiones vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia a favor de un mismo beneficiario. Básicamente la exención está dada para el traslado entre cuentas de un mismo beneficiario en una misma entidad financiera vigilada por superfinanciera o vigilada por la supersolidaria. Además, también se encuentra exento el traslado de inversiones de un mismo beneficiario, pero esos traslados de inversiones son traslados de inversiones que tienen que ver con el manejo de las cuentas y con el manejo del efectivo. No tiene nada que ver ni con la compra y venta, ni con la transmisión, ni con la tradición de los bienes muebles denominados acciones y demás. Aquí puede estar parte del problema interpretativo que creemos que asume la administración. Además, dispone el parágrafo segundo del artículo 8 del decreto 660 del año 2011 lo siguiente. La exención de que trata el inciso primero del numeral 14 del artículo 879 del Estatuto Tributario no comprende las operaciones que impliquen el traslado de recursos entre cuentas de ahorro y o cuentas corrientes asociadas a patrimonios autónomos diferentes que pertenezcan a fideicomitentes o beneficiarios distintos al inicial.
Es decir, si trasladamos entre patrimonios autónomos que no corresponden al mismo beneficiario o entre un beneficiario y un patrimonio autónomo, no habrá lugar a la respectiva exención. Pero nos preguntaríamos entonces, ¿qué dice la DIAN? Veamos, ¿cuáles son los requisitos para que se encuentren exentos dichos traslados? Los traslados entre inversiones o portafolios que se realicen por parte de una sociedad comisionista de bolsa, una sociedad fiduciaria, una sociedad administradora de inversiones, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, se encuentran exentos del gravamen de movimentos financieros siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones. Primera, que las inversiones o portafolios se encuentren constituidos en una misma entidad, sea esta una sociedad comisionista de bolsa, sociedad fiduciaria o sociedad administradora de inversión. Y B, que los traslados se efectúen a favor de un mismo beneficiario. Claro, es que cuando es a un mismo beneficiario, los traslados entre estas inversiones o portafolios de inversión en el mismo comisionista, la misma administradora de inversión, se encuentran exentos. Pero veamos que son flujos de dinero en las cuentas corrientes, en las cuentas de ahorros manejadas por este tipo de entidades. Están exentos del GMF el traslado de inversiones en virtud de donaciones, sucesiones, entre otros. Sobre el particular, la Administración de Impuestos en el año 2011, al resolver una inquietud sobre si estaban exentos del gravamen de movimentos financiero, el traslado de inversiones en virtud de donaciones, sucesiones, entre otros, concluyó que en este caso no se cumplía con lo establecido en la ley y el reglamento. Esto es, que el traslado se efectúe a favor del mismo beneficiario, razón por la cual estaría gravado con el impuesto. Y es que este oficio tiene toda la razón. Si se hace un traslado de un fondo de inversión a un beneficiario distinto del inicialmente establecido, sea por donación o sea por sucesión, pues se da el gravamen de movimentos financieros, pero es que es el traslado de recursos, no la transmisión de las acciones, no la transmisión de los bienes muebles contenidos en ese fondo de inversión. Miremos qué responde finalmente la Administración de Impuestos a la pregunta. Conclusión de la DIAN. Sí se genera el gravamen a los movimientos financieros en la asignación de unas acciones como resultado de un proceso de sucesión. Lee uno esta conclusión y no cree lo que está leyendo. ¿Cómo van a estar gravadas unas acciones con el 4 por mil por el hecho de transmitirse a un sucesor? Estarían grabados son los movimientos de inversión, los flujos de dinero que hubiesen en esas compañías de inversión a el sucesor, pero no las acciones. Las acciones son un bien mueble que no es un recurso en efectivo que se encuentre en cuentas de ahorro, en cuenta corriente o todos los demás que se encuentran en el hecho generador. Tendríamos que decir entonces lo siguiente. La conclusión de la DIAN podría ser errónea, ya que no tiene en cuenta que el hecho generador del gravamen a los movimientos financieros 4 por mil está dado por la realización de las transacciones financieras, mediante las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco de la República, y los giros de cheques de gerencia, y la transmisión de las acciones, dada la sucesión por causa de muerte, es un cambio de dominio de un bien mueble denominado acción, y no una transacción financiera por recursos depositados en cuentas en el sistema financiero. Seguramente muy pronto la administración cambiará este concepto que para nuestro entender no está muy claro. Es una doctrina que de pronto se desorientó por el tema de las inversiones. Creemos particularmente que no está grabado con el movimiento, con el gravamen de movimientos financieros, la transmisión ni la tradición de acciones, en este caso o por donación o por sucesión por causa de muerte, dado que no es hecho generador, no hace parte del hecho generador contenido en la ley. Sobre el gravamen de movimientos financieros, las sucesiones y las donaciones puede conocer usted muchísimo más aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.